Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos nuevamente con San Agustín de Hipona, el pensador más grande del cristianismo y que dedicó gran parte de su vida, entre muchas otras, pero dedicó gran parte de su vida a combatir las herejías que desafiaban la ortodoxia de su tiempo. Entre sus numerosos escritos apologéticos y también polémicos, tenemos la réplica a Gaudencio, que es en verdad un enfrentamiento contra la doctrina donatista. Gaudencio era adherente de la doctrina de Donato, que vamos a ver en breve de qué se trata, aunque nosotros ya la hemos visto anteriormente, el donatismo, ¿ah? Así que eso podría usted verlo en todo caso en nuestro podcast, en el cual tiene por título Contra Donatistas, San Agustín contra Donatistas. Pero bueno, aquí lo vamos a revisar de todas maneras si usted lo ha olvidado o si usted no lo ha revisado. Así que sin más dilación, vamos allá. Bueno, en primer lugar tenemos que saber entonces qué era el donatismo. El donatismo, muchachos, es una doctrina rígida, como habíamos dicho, purista, sobre la naturaleza de la iglesia. Los donatistas creían que la iglesia debía ser una comunidad de santos, separada del mundo y de cualquier tipo de corrupción moral o compromiso con el pecado. Para ellos, aquellos que habían cometido apostasía o cualquier falta grave no podían ser considerados verdaderos miembros de la iglesia. Y esto hasta aquí pareciera que uno no debería tener ningún problema, pero la verdad es que cuando uno dice que la iglesia debería ser una comunidad de santos, está diciendo al mismo tiempo que debiera ser una comunidad de perfectos, ¿ah? De hombres perfectos que no tienen ninguna mancha de pecado. ¿Y eso será posible? Por lo menos San Agustín nos dice que esto no es posible. Pero si nosotros decimos solamente esto, caeríamos en un factor común que se presenta casi en toda la herejía, donde también se exige ser perfecto, como por ejemplo los priscilianistas. Pero ¿cuál es el movimiento o cómo es que el donatismo surgió? El movimiento donatista surgió tras la persecución de Diocleciano, cuando algunos líderes cristianos llamados traidores entregaron escrituras sagradas o traicionaron su fe para evitar el martirio. Claro, en tiempos de Diocleciano, Diocleciano estaba persiguiendo a los cristianos y existieron algunos cristianos que se entregaron y no solamente se entregaron, sino que también dijeron, miren, estos hombres de aquí también son cristianos, para que usted, emperador, lo considere y los persiga, obviamente. Entonces, hubo un componente de traición. Y la controversia principal se centró en si los sacramentos administrados por los clérigos, que habían caído en la apostasía, eran válidos, porque claro, después de este terrible suceso, ¿qué pasó? Se siguió persiguiendo a los cristianos, el imperio romano era pagano, pero después llegó Constantino a decir que la religión oficial del imperio sería el cristianismo. Ya, eso es otra historia aparte, pero ya sabemos que por Constantino I el Grande, el cristianismo fue la religión oficial. Pero el donatismo seguía ahí oculto. Y el conflicto escaló cuando se consagró al obispo Ceciliano de Cartago en el año 311, porque fue uno de los que fue considerado traidor. Y sus oponentes eligieron a un contrincante que fue Donato de Casanigra, quien dio nombre al movimiento. Entonces, para los donatistas, era imposible que alguien estuviera manchado por esta cuestión de la traición. No, era inaceptable. Era inaceptable que alguien fuera obispo y hubiese a su vez traicionado a sus propios cristianos, ¿no es cierto? Entonces ahí comienza el donatismo. Y para Agustín, no es que esto no tuviese ningún problema. Agustín decía que no podemos no dejar
que estos hombres que fueron traidores, todo lo que ustedes quieran, pero que están arrepentidos, no hay por qué no dejarlos participar de la vida activa, si es que verdaderamente están arrepentidos. Entonces San Agustín dice, no, estos hombres están arrepentidos, hay que darle una oportunidad. No son perfectos porque nadie es perfecto, solamente Dios es perfecto. Entonces hay que darles la oportunidad. Y en esto se trata, de esto se centra, este conflicto se centra la réplica a Gaudencio. Vamos a ver entonces el libro primero, contexto y motivación. El conflicto surge a raíz de la actitud intransigente de un tal Gaudencio, que era un miembro de la secta donatista, quien no solo se opone a la reconciliación con la Iglesia Católica, sino que amenaza con un acto extremo. Fíjense lo que nos dice Gaudencio: inmolarse junto con sus seguidores dentro de una iglesia. Esta postura radical pone de manifiesto el fervor y la obstinación del donatismo, así como la urgente necesidad de refutar sus argumentos desde la fe y la razón. San Agustín asume esta tarea no solo para rebatir los escritos de Gaudencio, sino también para evitar que los menos instruidos también caigan en el mismo error de los donatistas. Agustín, al contrario quizás de muchos de sus textos, opta por un enfoque minucioso y didáctico. Aquí establece una estrategia clara, dice citar textualmente las palabras de Gaudencio y responder punto por punto, identificando la fuente con expresiones como texto de la carta y respuesta a esto, que es el modo en que lo trata San Agustín si ustedes ven digamos, la réplica de Gaudencio. Y este modo lo que busca es neutralizar acusaciones anteriores de tergiversación, como ocurrió con la polémica a Petiliano. Esa la vamos a ver después. Son dos cartas entonces, la réplica de Gaudencio consiste en dos cartas. Vamos con la primera. San Agustín responde a Gaudencio refutando su argumento y destacando la inconsistencia de su posición respecto al cisma donatista. En primer lugar, señala que la carta del tribuno ya lo declara culpable de liderar reuniones para el mal, causando la ruina espiritual de otros y enfrentándose al juicio divino. También menciona que lejos de ser considerado inocente, se le exhorta a abandonar la herejía y convertirse a la única fe verdadera, lo que muestra que no hay lugar para reivindicar su inocencia. En relación con la interacción con los malvados y los corregidos, San Agustín aclara que si bien es necesario evitar la sociedad de los criminales, no se debe rechazar la de quienes están dispuestos a corregirse. Y es decir, San Agustín quiere buscar la conversión de los herejes con compasión y esfuerzo en lugar de excluirlos sin intentar rescatarlos de sus errores. Y claro, o sea, eso buscaba con los donatistas, está bien, fueron personas que, o sea, hubo traidores en el cristianismo, por supuesto, en los tiempos de Diocleciano, pero eso no los priva de poder arrepentirse y todo el tema, ¿no? San Agustín también desestima la queja de Gaudencio sobre ser perseguido, porque Gaudencio decía que por ser donatista era perseguido, argumentando que no puede considerarse persecución cuando lo que se busca en realidad es corregir los errores doctrinales. Y compara esta corrección con el trabajo de los médicos que sanan a los enfermos, afirmando que el objetivo es liberar a los hombres de los vicios, no castigarlos. Incluso subraya que el deseo de dar muerte a inocentes, como parece ser el caso del grupo de Gaudencio, los convierte automáticamente en culpables. Con respecto al acto de suicidio por parte de Gaudencio y sus seguidores, San Agustín critica esta postura como un acto de fanatismo irracional y señala que esta actitud no solo carece de fundamento cristiano, sino que refleja una mayor demencia al preferir la muerte antes que aceptar la corrección y la verdad, porque un verdadero cristiano está a favor de la vida. Por cierto, por sobre todas las cosas, está a favor de la vida incluso cuando la vida se vuelve algo insoportable, porque el único que puede dar y quitar la vida en realidad es Dios. Por otro lado, Gaudencio asegura que no retiene a nadie contra su voluntad. Pero San Agustín cuestiona la sinceridad de esta afirmación y sostiene que más bien se emplean amenazas o manipulaciones para evitar que los seguidores abandonen el cisma, mostrando una falta de genuina libertad en su comunidad. Finalmente, San Agustín concluye expresando su deseo de bienestar y éxito en los asuntos de la República,
pero deja claro que este ideal no debe implicar abstenerse de corregir los errores de los herejes. Para él la corrección es un acto de caridad, justicia, esencial para preservar la unidad y la verdad de la Iglesia. Vamos ahora entonces con la segunda carta, muchachos. San Agustín comienza su segunda carta dirigiéndose a Gaudencio, cuestionando cómo puede expresar afecto hacia Dulcicio mientras se niega a mantener la unidad cristiana con él. Dulcicio, muchachos, era el gobernador de Macedonia y que fue encargado de cumplir los edictos imperiales contra los cristianos. Ni más ni menos. Y este rechazo de la comunión con la Iglesia muestra una contradicción en sus acciones, especialmente al rebautizar a alguien que se considera un perseguidor. Para San Agustín esto evidencia la falta de coherencia en la postura de Gaudencio. Y en cuanto a las quejas de persecución, San Agustín desestima las afirmaciones de Gaudencio, aclarando que el tribuno no busca su muerte, busca su corrección o destierro, por último, con el objetivo de preservar la fe de otros. También menciona los rumores infundados sobre Ceciliano, destacando cómo los donatistas manipulan las narrativas para justificar sus acciones y calumniar a sus oponentes. Respecto al rebautismo, porque esto era también un tema entre los donatistas, el rebautismo, perfecto, es decir, si aquí hay traidores, si aquí hay pecadores, si aquí estos traidores cometieron un delito tan grande, bueno, entonces existe la posibilidad de que se puedan rebautizar. Y San Agustín reafirma que los sacramentos, aunque válidos fuera de la Iglesia, solo adquieren eficacia salvadora dentro de la comunión católica. Argumenta que los conversos no necesitan ser rebautizados, sino integrados a la unidad, donde el bautismo comienza a ser provechoso. Con esta explicación, entonces, San Agustín rechaza esta idea de que el sacramento pueda seguirse fuera del grupo. Agustín además dedica un apartado a condenar la amenaza de suicidio de Gaudencio, que lo plantea como un acto de resistencia, y señala que ningún suicida puede ser considerado inocente, ya que la intención de quitarse la vida lo convierte en culpable. Agustín describe este comportamiento como una expresión de desesperación incompatible con la fe cristiana. También aborda el caso de Emérito de Cesarea, un donatista que, al confrontarse con la Iglesia Católica, no pudo defender su posición. Y aunque Emérito no aceptó la comunión católica, su silencio fue interpretado como una derrota, ya que evidenció la falta de fundamentos en los argumentos donatistas. Para San Agustín este caso sirve como testimonio de la verdad, que la única verdad es la fe católica. Gaudencio intenta justificar su resistencia apelando a las escrituras y presentándose como mártir. San Agustín desmonta esta pretensión, aclarando que las bienaventuranzas prometidas por Cristo son para quienes padecen persecución por la justicia, no para quienes luchan contra ella. La separación de los donatistas de la Iglesia los descalifica entonces como verdaderos mártires inmediatamente. En relación al libre albedrío, Gaudencio lo utiliza como argumento para rechazar las leyes que promueven la unidad. San Agustín responde que el libre albedrío no es una licencia para pecar sin consecuencias, y recuerda que los antiguos como Moisés castigaban severamente las ofensas contra Dios. Subraya que el destierro impuesto a los donatistas es una pena leve en comparación con lo que realmente merecen. Y sobre el tema de huir durante persecuciones, San Agustín defiende esta práctica apoyándose en las enseñanzas de Cristo y los ejemplos de los apóstoles. Critica la obstinación de los donatistas que no solo se niegan a huir, sino que actúan de forma contraria a las promesas de Cristo sobre el refugio para sus fieles. Y esta actitud, según San Agustín, revela que no pertenecen a la verdadera Iglesia. San Agustín también aclara que no se persigue a los donatistas como personas, sino lo que se persigue en realidad son sus errores. Los exhorta a abandonar el cisma y regresar a la Iglesia Católica, argumentando que las correcciones buscan su salvación y no su destrucción. Este esfuerzo pastoral demuestra que no se trata de una persecución injusta, sino que un acto de caridad. Y finalmente Agustín refuta la afirmación de Gaudencio de que sus sufrimientos son equivalentes a los de los mártires. Insiste en que la verdadera persecución cristiana es por la justicia y la fe en Cristo, mientras que los donatistas sufren por su obstinación y sus errores.
Concluye entonces que la pretensión del martirio de los donatistas es una falsedad que contradice las enseñanzas del Evangelio. Vamos a ver otro apartado de esta segunda carta con respecto a que los donatistas en realidad, o sea, la única persecución que existe en este asunto es la de los donatistas, es decir, que los donatistas se persiguen de acuerdo a San Agustín, se persiguen a sí mismos. Esa es la única persecución que existe. Entonces, San Agustín refuta la postura de los donatistas argumentando que lejos de ser perseguidos por otros, en realidad se persiguen a sí mismos. Y en su interpretación de las palabras del apóstol, todos los que quieren vivir piadosamente Cristo sufrirán persecución, San Agustín señala entonces que los donatistas no sufren persecución por vivir en la piedad, sino que se enfrentan en realidad a su propia obstinación y fanatismo. Contrasta esto con el ejemplo del apóstol Pablo, quien huyó de sus perseguidores para preservar su vida, mientras que los donatistas en realidad se rehúsan a huir incluso cuando tienen la oportunidad, optando por su propia destrucción. Además, San Agustín critica las acciones violentas y los suicidios entre los donatistas y describe cómo estos no solo persiguen a los católicos incendiando iglesias y atacando a los fieles, sino que también se dan muerte a sí mismos, justificando sus actos con un sentido de martirio, pero que no, en realidad no hay un sentido de martirio porque ellos ya en realidad no pertenecen a la iglesia, entonces mal se lo podría llamar mártir. Bueno, obviamente entonces esto solamente se traduce en que todo aquello hecho por los donatistas, la verdad que no es propio de mártires, sino de personas dominadas por el odio y además la desesperación. San Agustín también refuta la apropiación donatista de las palabras de Cristo sobre la persecución y el martirio y argumenta que los verdaderos mártires son aquellos que sufren por la justicia y la fe en Cristo, no quienes se rebelan, obviamente, como ya lo habíamos sostenido, contra la unidad de la iglesia. Por otro lado, Agustín resalta la conversión de muchos donatistas al catolicismo quienes encuentran paz y unidad en la verdad de Cristo. Y esto contrasta con el número reducido de quienes persisten en el cisma y el fanatismo y argumenta que la preocupación pastoral de la iglesia busca salvar a tantos como sea posible, aunque algunos elijan perecer en su obstinación. Fíjense lo brutal que ya ahora está haciendo Agustín. Agustín menciona cómo la ciudad de Nínive, al escuchar la predicación del profeta Jonás, fue llevada al arrepentimiento no solo por la amenaza divina, sino que también por el mandato del rey. Y subraya que aunque algunos actuaron inicialmente movidos por temor a la autoridad terrenal, esto les permitió abrirse a la gracia de Dios y suplicar con sinceridad desde el corazón. Este acto de penitencia forzada llevó a muchos a encontrar en realidad la salvación. Y en efecto, Agustín cree que es posible forzar a alguien a la verdad. Es posible forzar a alguien a la verdad y eso va a ser obviamente beneficioso para él mismo. En ese sentido, Agustín hace referencia a la parábola del banquete en la que un padre de familia ordena a sus siervos que salgan a los caminos y obliguen a entrar a los invitados del banquete. San Agustín interpreta que los caminos representan las herejías y los cercados los cismas, aunque ellos que inicialmente rechazaron la invitación representan a los judíos que rechazaron a Cristo. Los que son obligados a entrar simbolizan a aquellos que, aunque forzados a venir al banquete, es decir, a la iglesia, encuentran alegría y salvación una vez dentro. Por lo tanto, con este pasaje de la parábola del banquete, Agustín de algún modo justifica que se puedan obligar a las personas a entrar a la iglesia, es decir, aquellos descarriados que están afuera de la iglesia, que sean obligados a entrar. Obligados quiere decir que se los fuerce a entrar. Entonces, cuando nosotros hablamos de fuerza, obligación, hablamos de ya emplear todos los medios posibles, ¿no? Algunos han interpretado esta de la parábola del banquete que se lo obligue, pero por medio de la persuasión o del convencimiento. Ahí hay dos posturas que señalan la
la interpretación de la parábola del banquete en San Agustín, pero muchos lo interpretaron y se acercan quizás a esta cuestión más de obligación. O sea, si dice oblígalos a entrar, y eso es lo que dice la parábola, bueno, entonces pareciera ser que en realidad se quiere forzar a entrar a aquellos que son descarriados. Y esto nosotros ya lo habíamos visto San Agustín, lo habíamos visto hace mucho tiempo, con respecto al sermón 19 de Agustín, donde enseña que esta misma parábola nos dice que hay que forzar a entrar a aquellos que están descarriados. Es más trágico morir de hambre espiritual, dice Agustín, que de hambre corporal. Por otro lado, Agustín responde al uso donatista de figuras bíblicas como Racías de los Macabeos para justificar su conducta suicida, y señala que estas interpretaciones están equivocadas y advierte que el suicidio no es un acto de fe, sino de desesperación inspirada por el diablo. Subraya que la verdadera iglesia en su caridad busca corregir estos errores y llevar a los donatistas de vuelta a la unidad por el bien de sus almas y de la comunidad cristiana en general. San Agustín se detiene en este tema tan importante que es el suicidio y utiliza la enseñanza de San Pablo y San Cipriano para condenar esta práctica, especialmente en el contexto de los donatistas. Y comienza citando a San Pablo, quien afirma que Dios no permitirá que sus fieles sean tentados más allá de sus fuerzas. Según San Agustín, esta promesa garantiza que siempre habrá una salida para resistir la tentación. Por lo tanto, recurrir al suicidio no es un acto de fe, sino más bien de desesperación y desconfianza en la providencia divina. Excede ya las capacidades humanas. Además, recuerda las palabras de Jesús: con vuestra paciencia poseeréis vuestras almas, para subrayar que la paciencia es esencial para enfrentar las dificultades, incluso las más extremas. Agustín también recurre al testimonio de San Cipriano, quien condenó la entrega voluntaria a la muerte como un acto contrario a la disciplina cristiana. Según Cipriano, ni siquiera ofrecerse para el martirio es aceptable, ya que los cristianos deben obedecer el mandato de Cristo de huir en persecuciones. Y este argumento refuerza la crítica de Agustín a los donatistas, quienes no solo se ofrecían a la muerte, sino que tomaban activamente sus vidas. Para él, esta actitud es un rechazo a la verdadera fe cristiana y una obediencia a la enseñanza de Cristo. En relación con Racías, un personaje de los libros de los Macabeos citados por los donatistas para justificar sus suicidios, San Agustín ofrece una interpretación crítica. Reconoce que Racías fue alabado por su amor a su ciudad y su fidelidad al judaísmo, pero señala que su muerte fue un acto de desesperación y falta de paciencia motivado por el temor a la humillación. Racías, al no poder huir, optó por quitarse la vida en lugar de enfrentarse a sus enemigos. Sin embargo, Agustín insiste en que este ejemplo no es aplicable a los donatistas, quienes tienen la oportunidad de huir y evitar el suicidio, siguiendo el mandato de Cristo y las opciones que las autoridades civiles les brindan. Por lo demás, San Agustín distingue entre el martirio cristiano y el suicidio. El martirio implica soportar el sufrimiento, la muerte por la justicia y la fe en Cristo, mientras que el suicidio surge de la desesperación y el rechazo de la práctica cristiana, al citar a Job, quien soportó grandes sufrimientos sin quitarse la vida. San Agustín entonces resalta con esto que hay que tener paciencia y fe. Y en cuanto a la muerte de Racías, Agustín señala que aunque la escritura narra su acto, no lo presenta como algo digno de alabanza o imitación. Argumenta que no todos los actos de figuras bíblicas son ejemplos a seguir, especialmente aquellos que no reflejan la justicia o la paciencia propia de los siervos de Dios. Y en este sentido, entonces Agustín subraya que la muerte de Racías fue un acto de insensatez, no de virtud. Agustín condena duramente a los donatistas por su práctica de suicidios rituales y afirma que estos actos no son sacrificios a Dios, sino ofrendas al demonio, que contaminan sus almas y les niegan el verdadero martirio. En lugar de buscar la salvación a través de la fe y la paciencia, los donatistas buscan el camino de la desesperación. ¿Y qué pasa o qué responsabilidades tienen los reyes católicos? Agustín refuta la afirmación de que los donatistas que caen en la mano de los católicos no pueden escapar de su comunión. Afirma que esta idea es completamente falsa, ya que la Iglesia Católica no obliga a nadie a permanecer en ella. Y claro, cuando Agustín dice esto, contrasta con lo que habíamos dicho anteriormente con la parábola del banquete. Entonces, por eso muchos interpretan que Agustín en realidad no quiso decir que hay que obligar a los herejes a entrar, sino que hay que convencerlos, hay que persuadir.
Y ahí nuevamente Agustín da el ejemplo de Emérito, que era un donatista que tras dialogar con los católicos optó por no unirse a ellos y se retiró sin sufrir algún daño. Y esto demuestra que no se emplea coacción, sino que se busca atraer mediante la verdad y la corrección fraterna. San Agustín lamenta que los donatistas prefieran la muerte antes que reconsiderar su posición, señalando que esta decisión solo perpetúa su alejamiento de Dios. Y en respuesta a la acusación de que la Iglesia Católica es una invención humana, porque eso también se refiere a los donatistas, San Agustín sostiene que la Iglesia es obra divina anunciada por los profetas y cumplida en Cristo, y cita las Escrituras para resaltar que la Iglesia universal es el cumplimiento de la promesa de Dios de extender su gracia hacia toda la tierra. Contrasta esta verdad con el cisma donatista, que según él se basa en las palabras de hombres y no en la autoridad de Dios. También alaba a quienes han reconocido la verdad de la Iglesia y han dejado al partido de Donato, entendiendo que el sufrimiento por defender un error no tiene sentido frente a la unidad de Cristo. San Agustín también aborda el papel, como habíamos señalado al comienzo, de los reyes en la religión, defendiendo su responsabilidad de proteger la unidad de la Iglesia y reprimir los errores. Menciona ejemplos bíblicos como el rey David, que profetizó la Iglesia universal, Nabucodonosor, quien castigó a los blasfemos contra el dios de Sidrac, Misaj y Abdenago. Argumenta que los reyes, como ministros de Dios, tienen la autoridad para garantizar que la religión verdadera sea preservada, actuando no solo como gobernantes, sino también como guardianes de la fe. Agustín rechaza la acusación de los católicos que persiguen a los donatistas por codicia o interés material y explica que la corrección de herejes no se hace con intención de castigo, sino por amor y preocupación. Vamos entonces con el libro segundo, muchachos. Agustín abre el libro segundo en su obra dirigida a Gaudencio, reafirmando su intención de responder de manera detallada a los argumentos donatistas, no solo para demostrar la solidez de la posición católica, sino también para mostrar la inconsistencia y el vacío en la respuesta de su interlocutor. Y desde el inicio Agustín subraya que Gaudencio no ha dado una verdadera respuesta, sino que ha intentado simplemente no guardar silencio, evidenciando que no tiene fundamentos sólidos para contrastar los argumentos de la Iglesia Católica. Agustín se adentra en uno de los puntos cruciales, el testimonio de San Cipriano sobre la universalidad de la Iglesia. Y este es un tema que es central, ya que los donatistas afirman ser los verdaderos custodios de la fe, mientras rechazan en todo caso la comunión de los restos de la Iglesia extendida por todo el mundo. Agustín recurre a Cipriano para demostrar que sus fundamentos de que la Iglesia está destinada a ser universal y abarcar todas las naciones. Cipriano describe la Iglesia como una luz que se irradia por el orbe entero, con ramos que se extienden abundantemente por toda la tierra. Esta descripción no solo destaca la unidad de la Iglesia, sino que refuta la idea del donatista de que la verdadera Iglesia puede estar limitada a un pequeño grupo geográfico o histórico como lo son los donatistas. Hace hincapié Agustín en que el término católica proviene del griego cathólicos, que significa universal, y este término profundamente arraigado en la tradición eclesial demuestra que la Iglesia no puede ser reducida a una secta regional, como la de Donato, que estaba en África. Para Agustín, los donatistas se contradicen al citar a Cipriano como testigo de la verdad, mientras ignoran el hecho de que este santo defendía en realidad la universalidad de la Iglesia, la misma que ellos rechazan aparte de la comunión con el resto del mundo cristiano. Otro argumento clave de Agustín es la enseñanza de Cristo sobre la coexistencia de justos y pecadores dentro de la Iglesia. Los donatistas justifican su separación afirmando que es imposible compartir la comunión con pecadores. Sin embargo, Agustín recurre a la parábola del trigo y la cizaña, donde Cristo deja claro que ambos crecerán juntos hasta el tiempo de la cosecha, cuando serán separados por los ángeles. Para Agustín, esta enseñanza significa que los cristianos no deben intentar purgar la Iglesia antes del juicio final, ya que hacerlo sería usurpar la autoridad de Dios. San Cipriano, cuyo testimonio es central en el argumento de Agustín, también enseña que la presencia de pecadores en la Iglesia no debe ser motivo para abandonarla. En su carta a los confesores, Cipriano exhorta a los cristianos a permanecer en la Iglesia a pesar de las imperfecciones humanas, esforzándose por ser trigo que será recogido en los graneros del Señor. Esta enseñanza contrasta, obviamente, con la actitud donatista de separación que Agustín califica como en realidad soberbia y sacrílega. Un punto de controversia entre católicos y donatistas es la validez del bautismo administrado fuera de la Iglesia.
Los donatistas sostienen que el bautismo administrado por herejes es inválido, mientras que Agustín sigue con la tradición católica y defiende su validez, ya que el sacramento no depende de la santidad del ministro, sino que depende en realidad de Cristo mismo. Agustín señala la contradicción donatista al aceptar en comunión a Feliciano, un obispo previamente condenado por ellos mismos, sin exigirle que sea rebautizado. Y entonces este caso demuestra que incluso los donatistas reconocen la validez de ciertos sacramentos administrados fuera de su comunión, lo que socava su argumento contra la Iglesia Católica. Agustín también menciona el caso histórico de San Cipriano, quien inicialmente pensó que era necesario rebautizar a los herejes, pero que mantuvo la unidad de la Iglesia a pesar de su desacuerdo con el Papa Esteban. Y este ejemplo ilustra cómo los grandes santos y teólogos han sostenido diferentes opiniones sobre cuestiones secundarias, pero siempre han valorado la unidad de la Iglesia por encima de las divisiones. Agustín considera que Cipriano, a pesar de su error inicial, fue purificado por Dios como un sarmiento fructífero de la vid de Cristo, mostrando que incluso los errores honestos pueden ser redimidos dentro de la Iglesia. En otro punto de la carta, Gaudencio critica la intervención del emperador cristiano en los asuntos religiosos, argumentando que la autoridad civil no tiene derecho a forzar a las personas en cuestiones de fe. Y Agustín responde citando el ejemplo del rey de Nínive, quien ordenó a su pueblo hacer penitencia en respuesta a la predicación de Jonás. Y este episodio demuestra que los líderes civiles pueden y deben prometer la justicia y la verdadera religión. Agustín argumenta que los emperadores cristianos, al defender la unidad de la Iglesia contra las herejías y los cismas, no están actuando de manera tiránica, sino cumpliendo con su deber de proteger la paz espiritual y la salvación de los súbditos. Un punto interesante en la discusión es el uso de la palabra religión por parte de Gaudencio para referirse al culto cristiano mantenido por el tribuno Dulcicio, de quien habíamos hablado anteriormente, y que en realidad pertenece justamente a la Iglesia católica. Ahora, ¿cuál es el tema? Que Agustín aprovecha esta declaración para demostrar que incluso Gaudencio reconoce implícitamente que la Iglesia Católica representa la verdadera religión, mientras que el donatismo es una superstición. Y esta admisión, aunque indirecta, refuerza el argumento de Agustín de que los donatistas, al separarse de la Iglesia, han caído en el error y han abandonado la verdadera fe. Agustín cierra el libro con un llamado urgente a Gaudencio para que abandone el cisma y regrese a la comunión con la Iglesia Católica. Insiste que la verdadera Iglesia, como enseñan las Escrituras y los padres, es una y universal, capaz de tolerar a los pecadores hasta el juicio final. También reafirma que los males presentes en la Iglesia no son motivo suficiente para separarse de ella, ya que la unidad y la caridad son virtudes superiores a cualquier juicio humano sobre los demás. Entonces, aquí termina, muchachos, la réplica a Gaudencio. Uno puede pensar que aquí se le tendió una mano a Gaudencio, ¿eh? Y claro, San Agustín de alguna manera lo invita a que se acerque a la Iglesia Católica, que se rectifique de sus errores, si es que los hubo, etc. Pero esto la verdad es que, como se dice hoy en día, envejeció muy mal. En efecto, Agustín, cuando tenía sus debates, muchos de sus contrincantes finalmente se convirtieron al catolicismo. Otros huyeron, otros permanecieron en la clandestinidad, etcétera, porque obviamente después de eso tenían que ser perseguidos. Y muchos obviamente siguieron, digamos, los consejos de San Agustín y se transformaron en católicos, pero ¿y aquellos que no? ¿Qué les pasó a aquellos que no? Aquellos que no fueron perseguidos, fueron tratados de, como dice la parábola del banquete, fueron forzados a entrar, forzados y obligados a entrar. Y el mismo Agustín también lo corrobora cuando habla de los emperadores, que los emperadores tienen que colaborar también con la unidad de la Iglesia y tienen que perseguirlos también. Entonces, la verdad es que esto envejeció muy mal. Esto de la parábola del banquete, que pretende invitar a los herejes, en realidad cuando señala que hay que obligarlos a entrar, hay que forzarlos a entrar, está en realidad persiguiendo a quienes piensan distinto.
Y aunque el donatismo tuviera esta idea de decir, bueno, los ministros tienen que ser, o los adherentes a la iglesia tienen que ser alguien, que tienen que ser personas puras, la verdad es que reprenderlos, digamos, por medio de la fuerza, es quizás una de las pruebas de que los cristianos, una vez perseguidos, ahora son ellos los perseguidores. Una lección importante que vamos a recabar también y que nos va a servir de insumo para lo que vamos a estudiar posteriormente, muchachos, que es, como ustedes pueden ya deducir, la Inquisición. Los dejo invitados entonces al grupo de WhatsApp para que se enteren de las últimas novedades en nuestro canal de WhatsApp y también para que puedan discutir, hablar, entregar sus opiniones en el grupo de WhatsApp. Todo esto está en la descripción del video. Bueno chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si les ha gustado, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga su aporte en PayPal o en Patreon. Saludamos a nuestros mecenas romanos que son Abstract Panicker, Ricardo, Jorge Ríos, Vicky Serra y Noecita, que colaboran con este proyecto de Filosofía Apuntes mensualmente. Un abrazo a todos. También saludamos a nuestro mecenas medieval, que es Gab Welter, que también colabora con una membresía un poco más alta que los mecenas romanos y que ya se ha mantenido en el tiempo apoyando este proyecto educativo. Muchas gracias, Gab Welter. Un abrazo también. Y usted puede ser colaborador en Filosofía Apuntes inscribiéndose en las membresías que aparecen en el botón unirse de cada video. Usted presiona el botón unirse, van a aparecer 4 membresías con distintos precios y usted puede elegir el que mejor le convenga. Si no le acomoda ninguno de esos precios, de todas maneras usted puede colaborar con Filosofía Apuntes haciendo clic en el botón gracias y poner la suma que a usted más le acomode. Que estén muy bien, cuídense, chao.